Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Le damos la cordial bienvenida al consejero Martín Paz, el consejero José Roberto y la de la voz Claudia Zavala. Bienvenido y felicidades por estar en esta última etapa del procedimiento. Usted no ha participado en anteriores convocatorias, entonces déjeme decirle que en esta entrevista lo que buscamos es conocer a la persona, sus cualidades, el desempeño profesional, los retos que ha tenido y ya no conocimientos ni técnicos ni duros de la materia electoral. Siéntase con la confianza de si no somos claros de pedirnos por favor que aclaremos las cosas y denos oportunidad en su caso de interrumpirle si es necesario para precisar algo de la entrevista o para dar por finalizado el tiempo. Bienvenido. ¿Le gusta a usted que le llamemos Juan Carlos o Juan Carlos en su conjunto? Juan Carlos está bien, consejera. Y gracias por la oportunidad. Gracias, Juan Carlos. Mire, voy a iniciar yo la primera parte de la entrevista y primero, ¿usted es vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva en qué estado? ¿Zacatecas? Ah, muy bien. Entonces debe de conocer muy bien por ahí el entorno, el contexto social. Y lo primero que yo le podría preguntar es si con ese conocimiento, a partir de sus actividades profesionales, podría mencionarme dos fortalezas del OPLE, en particular de su órgano colegiado, y dos oportunidades que pueda usted ver en las que podría incidir para mejorar. Gracias por la oportunidad y de escucharnos. Sí, tengo, bueno, como típico miembro del servicio profesional que soy, una carrera ya de 20 años y por varios estados, pero en este maravilloso estado de Zacatecas tengo 9 años, entonces sí, puedo decir que conozco la entidad, conozco las relaciones que existen entre INE-OPLE y ya centrándome en la pregunta, fortalezas tiene varias, el OPLE específicamente de Zacatecas, el IES, creo que igual que el INE, la mayor fortaleza radica en su personal. Está en crecimiento o en fortalecimiento un servicio profesional electoral, tiene, le digo yo, también una presencia como marca, es reconocido el OPLE como una fuente de legitimidad y de confianza en los actores políticos. Tiene también, ya me estaría excediendo, pero tiene también una consistencia de infraestructura importante, tiene presencia, es conocido. Retos que enfrenta, y creo que son hasta comunes con otros institutos, ¿no? Operar con presupuestos bajos, creo que ese es uno de los grandes retos de los institutos locales. Una reconexión quizá también con la ciudadanía, quizá también el obtener un verdadero plan estratégico a mediano plazo que pudiera ir solventando estas incertidumbres de las contingencias presupuestales que luego se dan. Y creo que eso sería, ¿no? Esas oportunidades, esos retos que tiene que enfrentar el IES y en general creo que todos los OPLE. Gracias, Juan Carlos. A ver, a partir de esto, usted tiene un desempeño profesional pues muy especializado en la materia. ¿Cuál cree, en qué cree y cómo podría usted abonar, por ejemplo, para ver el plan estratégico para la insuficiencia presupuestal? ¿En qué le gustaría incidir? ¿Cómo incidiría en ese punto si fuera nombrado? Como presidente, dice. Sí, claro. Bueno, yo he sido testigo de las transformaciones del Instituto Nacional Electoral desde 2001. Entré al registro federal de electores cuando Juan había Carlos, una... el Diga, tiempo es breve, sí. concrete este punto nada más. Bueno, ¿en qué incidiría? Creo que hay que hacer un replanteamiento de la forma de presupuestar. El presupuesto de los OPLE y en el caso del INE son incrementales nada más. Creo que hay que hacer otros tipos de presupuesto. Segundo, creo que tendríamos que pensar en una reconfiguración organizacional
de tal manera que no solamente se está pensando en áreas tradicionales o típicas que ya tenemos, sino en una visión de funciones, en todo caso, donde las áreas se pudieran mezclar. Hay una parcelación en el interior de los OPLES. Muy bien. Ahora, de la experiencia que usted ha tenido a lo largo de este año, ¿cuál considera que es la más significativa, la más importante, que sirva de ejemplo para evidenciar una cualidad de usted que fortalece al órgano colegiado al que aspira a presidir? Claro. Y qué bueno que lo dice que de este año. Desafortunadamente, el maestro Matías, el vocal ejecutivo de aquí de la entidad, enfermó de COVID. Estábamos en las últimas semanas previas pues a la jornada de consulta popular y de manera natural, digo, yo también ya he tenido el cargo de vocal ejecutivo local encargado de despacho, pues tuve que hacerme cargo de esta situación, coordinando vocales ejecutivos, coordinando la junta local, dando el seguimiento muy de cerca, ¿no? A las vocalías de organización electoral, y nos enfrentamos con un problema el día de la jornada. Un distrito se nos estaba quedando al momento de estar reportando la instalación de mesas receptoras. Inmediatamente la comunicación con el vocal ejecutivo, con el vocal de organización distrital, los propios homólogos en la junta local, resolvimos el problema. Teníamos un par de mesas que nos habían dejado los presidentes el paquete, no teníamos gente. ¿Qué es lo que hicimos? Incluso desde mi mismo personal, ¿no? Que estaba en ese momento desayunando, sabía que vivía en esa zona, le hablé, le dije, Julia, es momento, te necesitamos, vente para una ubicación. La mesa receptora estaba en la presidencia municipal de Zacatecas. Se traslada, instalamos la casilla. Creo que hubiera sido algo, pues, no justificable no instalar una casilla porque no teníamos personas, ¿no? El liderazgo que he asumido en la junta local, formal y de manera informal también, creo que aportaría mucho la coordinación y los conocimientos técnico-electorales, definitivamente. ¿Cómo ve usted la colegialidad en el OPLE bueno, en el IES, el trabajo colegiado? ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, la renovación de los consejeros siempre les da un tinte diferente en cada configuración de consejo, ¿no? Veo y esta última configuración atendió la jornada electoral. La mayoría de los acuerdos fueron por consenso, pero yo también tengo cercanía con los consejeros. Los conozco, son gente con la que he trabajado. Y de hecho, justo para esta entrevista, me estuve entrevistando con consejeras, con consejeros del OPLE, para conocer esas entrañas. Veo un OPLE, a lo mejor le hace falta interdisciplinariedad. Todos son abogados, muy buenos abogados y abogadas, pero los veo contrastantes, los veo propositivos. Hay un consejero que viene del servicio profesional, hay otro consejero que viene siendo, el último cargo fue consejero Juan Carlos, distrital electoral. tengo que terminar mi participación porque tengo que darle paso a mis colegas. Discúlpeme, escuché lo que me dijo con mucha atención. Gracias. A usted. Gracias, consejera Zavala. Buenas tardes, Juan Carlos. Bienvenido. Enhorabuena por estar en esta fase del proceso. Desearía que nos compartiera un ejemplo muy, muy concreto en el cual usted haya generado una negociación en la cual pues haya sido útil para destrabar algún problema, alguna problemática y con cuál resultado, si nos hace el favor. Gracias, consejero. Muy concreto. Yo fui vocal ejecutivo en el Distrito 5 de San Cristóbal, en Chiapas. Día martes, previo a los cómputos, teníamos una manifestación de varias decenas de jóvenes del movimiento Yo Soy 132. Estaban protestando, nos pidieron una audiencia en el consejo, en ese momento estábamos reunidos. Comento yo con las consejeras, con los consejeros, con los partidos políticos, la necesidad, la importancia de recibirlos en el seno del consejo. Se les recibió, se acomodó todo para que una comisión pues pasara. Se les escuchó cuáles eran las demandas, porque querían ellos
entrar y participar, observar directamente e incluso sacar señal de los cómputos distritales de la elección de presidente. Estuvimos platicando, les expusimos también la necesidad de mantener un control en los trabajos, de mantener la seguridad del personal y de la documentación electoral. Ellos entendieron esta situación, pero también les dijimos, ¿no? Vamos acordando, vamos buscando que sus pretensiones también se pudieran ver solventadas. Al final llegamos a un buen acuerdo, me parece. Una cantidad de personas, les encargamos mucho, por supuesto, que no generaran problemas, pudiera entrar como observador directamente en cada uno de los grupos de trabajo y mesas de recuento. Estuvieron sacando la señal con cámaras, con laptops que llevaron. Fue cordial. Creo que, no obstante, era la presión política en ese momento algo densa, porque sin embargo se escuchaban las protestas en la calle, teníamos casas de campaña allá afuera, algún conato ahí de bronca también con algún compañero, caloneo, pero en general creo que salió muy bien. Los cómputos distritales tuvieron la legitimidad que estos movimientos sociales pudieran también dotarles sin comprometer la seguridad. Juan Carlos, para poderle preguntar una segunda y última pregunta de mi parte. ¿Alguna ocasión en la cual haya defendido alguno de los principios rectores de la función electoral? Muy concreta la respuesta, por favor. Muy concreta la respuesta. Sería independencia, el precepto, el principio. Tuve un roce con un ministerio público de aquí de Jerez, Zacatecas, que en un primer momento me pide información del Registro Federal de Electores. Se le niega porque no es autoridad jurisdiccional. Se escala el problema, me apercibe, es más, me amonesta en un proceso largo y me amenaza con multarme. Nosotros tuvimos que irnos a asuntos internos de la Procuraduría, lo denunciamos, exhibimos pues incluso este acoso que nos tenía. Pues al final él se desiste de su pretensión, pero también con argumentos. Nosotros le dimos argumentos, estamos imposibilitados legalmente para hacerlo. Había entonces una iniciativa de ley de que se les diera a los ministerios públicos, con base en el Código Penal, esta información, pero le comentaba, ¿no? Mientras esto no suceda, mientras esta iniciativa no camine, no podemos dar ningún tipo de información de este tipo. Espero que haya sido ilustrativo. Sí, bien, muchas gracias, Juan Carlos. Yo aquí me tengo para darle el uso de la voz ahora al consejero Martín Faz. Gracias. Juan Carlos, buenas tardes. Felicitándole por estar ya en esta etapa también del proceso. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles considera que son los principales retos de coordinación entre el instituto y el OPLE, particularmente de la entidad? ¿Qué retos se encuentra para mejorar esa coordinación? Dos cosas señalaría. Una sería una apropiación, creo que más comprometida de parte del OPLE en educación cívica. No solamente hacer una réplica automática de la encívica, sino realmente asumir ese papel en lo local que puede ser protagónico. Creo que se puede construir muchísimo más de lo que la encívica dice. Por otro lado, y a lo mejor como una visión crítica, creo que las relaciones INE-OPLE no han cerrado ese ciclo que se planteó en la reforma. Es decir, se han atraído una serie de temas, las últimas, el conteo rápido y el PREP. En el caso de Zacatecas, el PREP es operado y diseñado por el propio instituto. Entonces, esas atracciones creo que se han incrementado, pero no se ha cerrado ese ciclo de devolverle la atribución una vez que se estandarice la alta calidad que tenemos en el instituto, pero no solamente como un maestro que pone una estrella, sino que se construya de manera armónica con los OPLE y incluso con el resto de las instituciones que forman el Sistema Nacional de Elecciones. Que se construya
y que se regrese a lo local, lo que sí se puede operar de lo local, claro, con esa tutoría que tenemos en el instituto. Creo que esos dos aspectos falta fortalecerlos entre esa relación INEOPLE. Hay coordinación, hay respeto, hay compromiso. En Zacatecas hemos trabajado con dos vocales ejecutivos, la licenciada Refugio García, actual directora del servicio, y el maestro Matías, en este contexto de OPLE, la maestra Olga Alicia también Castro, y ha habido una excelente relación con el Consejo General. Se ha construido. Al inicio a lo mejor sí un poco más ríspida, ahora ya mucho más aceitada, mucho mejor. Gracias, Juan Carlos. En materia de arbitraje electoral, ¿qué retos adviertes en el Estado y a los que deberá de estar más atento el Instituto Electoral de la entidad en próximos comicios? En arbitraje electoral, bueno, los procesos electorales tienen la tónica de ser pues, álgidos a ratos. En Zacatecas se han presentado casos, porque yo creo que es más ilustrativo mencionar algunos casos, ¿no? De relación con los actores políticos, particularmente uno. Fue uno de los primeros casos de violencia política en razón de género. Había una queja que sustancia el instituto, como lo dicen los reglamentos, y el tribunal sanciona, va a sala, esta persona regresa a pedir su registro como candidato, se le niega, y creo que consecuentemente se le niega atendiendo principios como el de estar en contra pues, de la violencia política en razón de género. Pero aquí en Zacatecas se dio un ambiente como de telenovela, ¿no? Como donde al propio IES se le veía como el malo de la película que no le da el registro a una persona. Todavía no estaban bien asentados los procedimientos en ese momento. A esta persona no estaba inscrita en el Registro Nacional de Personas sancionadas. Fue y vino, pero entonces creo que el arbitraje tiene ese componente social, mediático, pero se tiene que atender, sin duda, ¿no? Afortunadamente en esta ocasión no hubo grandes polémicas o grandes recursos con partidos políticos, las quejas de rigor, los medios de el procedimiento especial sancionador, digo, creo que los atiende bien. El arbitraje por el Instituto Electoral creo que ha sido muy bueno hasta el momento, muy bueno. La Sala Regional Monterrey normalmente confirma estos acuerdos, aunque si no los confirmara tampoco digo, creo que dejaría de ser bueno. Gracias, Juan Carlos. Finalmente, porque el tiempo está por agotarse. Gran tirano del tiempo. Ya casi, quisiera preguntarte, tomando en cuenta que aspiras a la presidencia del instituto, ¿qué retos encuentras en el manejo y dirección de un colegiado de esa relevancia? ¿Sí? Ya no me refiero ya al instituto en general, sino al colegiado específicamente, al Consejo General. ¿Sí? ¿Qué retos adviertes? Porque finalmente la presidencia, pues también pues, tiene a su cargo el manejo y dirección, si bien con pares, pero es una de las atribuciones también de la presidencia. ¿Cómo ves, cuáles crees que son los retos y cómo enfrentarlos? La construcción de acuerdos siempre debe ser lo primordial. Ustedes lo viven todo el día, todos los días. No me pierdo normalmente las sesiones. Son, aparte de duraderas, son muy ilustrativas. Pero para llegar a una sesión y al momento de la votación, la construcción de acuerdos definitivamente debe ser muy ardua, ¿no? De mucho estudio. Eso creo que son los grandes retos. Normalmente hay personalidades que destacan por uno u otro conocimiento, por posiciones también. Creo que llegar a los acuerdos, tener una excelente comunicación que refleje al final a la ciudadanía, a los actores políticos, el trabajo profesional de un instituto, pues son lo principal que construir. Por otro lado, el colegiado, efectivamente, siendo el órgano máximo de dirección, es uno, pero la administración de la Junta Ejecutiva es otro, ¿no? Incluso creo que ahí los retos son mayores. El colegiado
creo que al tener enfrente empresas, proyectos relevantes como institución, pudiera haber un acuerpamiento también mayor. Hay talentos y hay personalidades que conozco en el OPLE, en el Consejo General, que creo que pueden aportar muchísimo. Juan Carlos, ya el tiempo prácticamente se nos ha terminado. Le paso a la consejera Zavala, que es quien concluirá la entrevista. Éxito y gracias. Gracias, Juan Carlos. Es un gusto tenerlo, recibirlo y como a todas y a todos le deseamos éxito. Muy buena tarde. Buenas tardes, consejera. Gracias a todas y todos.